Estamos, niños. Entonces, vamos a hacer la presentación que tenemos para hoy, ¿verdad? Miren, si se dan cuenta, ya estamos en el bloque de aprendizaje número 4. En el bloque de aprendizaje número 4, ¿verdad? Y si ustedes ven su programa, se van a recordar de que ahí nos habla sobre lo que es la problemática educativa del país, de Guatemala, ya en sí de nuestro país, ¿oyeron? Y vamos a hablar un poco sobre eso, tomando en cuenta, miren ustedes, de que la educación pues es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, lo hemos dicho, es un medio para que las personas puedan vivir mejor, ¿verdad? Puedan gozar la vida de una mejor manera. A través de la educación, los pueblos van generando su propio desarrollo a través de sus ciudadanos. La educación nos da la oportunidad de mejorar como personas, ¿verdad? Eh, eh, la educación da la posibilidad de que el hijo de un campesino pueda hacerse ingeniero, que el hijo de un carpintero o albañil pueda hacerse abogado, ¿verdad? Maestro, eh, el hijo o la hija de una ama de casa puede hacerse doctora, ¿verdad? Imagínense. Entonces, la educación, cuando beneficia a alguien de la familia, beneficia a toda la familia en sí, ¿verdad? Porque ahí es donde se practica la solidaridad. Entonces, miren, entonces vamos a hablar sobre un poco de la problemática de la educación en Guatemala, tomando en cuenta primero que la educación es importante porque genera capacidades, eleva los ingresos de las personas, ayuda a mejorar los índices sociales al disminuir las tasas de desnutrición y se relaciona con la mejora en indicadores de salud, ¿verdad? Nacional. La educación reduce la pobreza, mejora la inclusión social y contribuye a fortalecer las condiciones para una mejor gobernabilidad y participación democrática. Todo eso beneficia a la educación. Fíjense ustedes que dicen que la educación, bueno, que los problemas principales de un país, cuando es la educación, cuando es la salud, cuando es la seguridad, algunos ponen sobre la educación, ponen a la salud o ponen la educación, otros ponen la seguridad, pero estudios ya científicos realizados, lo que hay que apuntarle primero es a fortalecer un sistema educativo. Fortaleciendo un sistema educativo, van a bajar los índices de enfermedades, ¿verdad? Pues la gente va a estar más educada para poder cuidarse mejor. Va a bajar el índice también de inseguridad, porque la gente va a comportar mejor, o sea que la educación es lo primordial, fíjense ustedes, miren qué importante es la educación. Por lo tanto, las carencias educativas impactan negativamente en el ser humano. Un sistema educativo que no está logrando su función produce la desigualdad social porque condena a la marginación a una buena parte de la población. La falta de oportunidades y desigualdades educativas en el acceso, permanencia y calidad reproducen y amplifican la exclusión social y económica. Cobertura y calidad. La cobertura se refiere a que llegue la educación a todos y calidad que llegue de la mejor manera, que sea más utilizable. Entonces, miren, esto limita el desempeño económico, político, social y humano de las personas en una sociedad. Las carencias educativas. ¿No? Ustedes. Fíjense que según el análisis de la educación en Guatemala, la señora Beatriz Villagrán en el 2018, o sea, en el gobierno que recién ha pasado, que se pudo ya calificar, porque un gobierno que todavía no ha cumplido un año, todavía no se puede calificar como bueno ni como malo, está en un proceso, ¿verdad? Pero ya en el 2018, pues ya el gobierno anterior ya había terminado su función, y miren lo que decía la señora Beatriz Villarreal con relación a la crisis y retroceso de la educación en Guatemala. Dice ella,
En Guatemala lo que es destacable son los retrocesos en cobertura y calidad. Mire, destaca el retroceso que se dio en cobertura y calidad. La calidad educativa no ha mejorado. La alimentación no ha llegado a los centros educativos. Y la desnutrición no disminuye. Y un niño desnutrido es un niño que no tiene la capacidad para generar conocimiento, para absorber pues, esos nuevos conocimientos. Entonces dice, ya la mejoría de la infraestructura ha dejado de ser un tema. Ya no le han puesto atención a la infraestructura de las escuelas. Escuelas en mal estado, sanitarios ciegos en las escuelas, no reúnen las condiciones mínimas para un adecuado proceso educativo. Entonces dice, y dice el gobierno, la actual administración es la más débil en los últimos 4 ministerios de educación. Los programas para el mejoramiento de los docentes, como por ejemplo PADEP, que es dirigido por el Mineduc y la USAC, no ha dado los resultados esperados en lo referente a mejorar la formación docente ni en la cobertura de calidad y calidad. Eso lo decía ella, ¿verdad? No lo digo yo. Y lo decía ella con base a estudios realizados. Bien. Opinión expresa, siglo XXI. El Ministerio de Educación en Guatemala ha hecho intentos. Durante varios gobiernos ha venido haciendo intentos de ir mejorando la educación, de ir apuntándole a la mejora de la educación. Sin embargo, esos intentos han quedado únicamente a veces en el inicio. Fíjese que, por ejemplo, en el gobierno de Juan José Arévalo, el sistema que se creó a través de las guías curriculares fueron las escuelas tipo federación, donde pretendían que los niños tuvieran un espacio adecuado y único para ellos, para que se desarrollaran de mejor manera y que se relacionaran entre ellos únicamente. Para cada aula tenían su propia área de juego, para cada clase tenían un maestro específico. Fíjense ustedes, había un maestro de lenguaje, había un maestro de matemática, había un maestro de sociales. Cada maestro se especializaba en una sola área, fíjense ustedes. Este sistema de que se trabajó en la época de José Arévalo fue copiado por el gobierno de Costa Rica. Costa Rica le dio seguimiento y por ahí Costa Rica es uno de los países que está más avanzado en educación. Guatemala no dio seguimiento y miren, hoy por hoy todavía estamos haciendo ensayos. PADEP es un programa de educación curricular, ¿verdad? Y profesionalización de los docentes. Porque se dice que los docentes que imparten clases en el nivel primario deberían de tener ya ciertas especialidades, ¿verdad? Y que ya no deberían de salir solo del nivel medio, sino que deberían de salir del nivel superior. Por eso la Universidad de San Carlos viene y toma ese reto juntamente con el Mineduc, y a los maestros en servicio los capacitan a través del programa PADEP. La USAC y el Mineduc también hacen una alianza para que las escuelas normales que ya no sacan maestros, no que están sacando bachilleres en educación, ¿verdad?, pasen a las aulas universitarias para poder formarse como profesores de educación primaria intercultural, pero ya del nivel superior, o sea, ya salidos de la universidad, a nivel de profesorado. Son los maestros que salen. Entonces, el PADEP con los maestros de educación primaria intercultural manejan el mismo pensum de estudios. Ustedes solo que PADEP ya son los maestros en servicio y que únicamente está llegando el maestro que está en el renglón 011. A los contratos no está llegando. Inclusive, no todos los de 011 quisieron venir y entrar a este programa porque creen ellos de que no es necesario, ¿verdad? Y los alumnos que salen de bachillerato, no todos, en educación, que es la única fuente de ingreso a esa carrera, no todos siguen la carrera porque no tienen su vocación. Entonces, maestros a veces que no tienen la vocación necesaria, ¿verdad? Y maestros que no quieren capacitarse han hecho de que el programa y la alianza que está entre la USAC y el Mineduc aún no estén dando los resultados esperados, ¿verdad? En lo referente pues a mejorar la formación docente y la cobertura y la calidad educativa. Pero como les decía, es un proceso que se lleva
Y el proceso, pues, ustedes saben de que no es un momento, no que va a través de varias etapas. Bueno, después de eso, si nosotros venimos y el programa nos manda a hacer una revisión a la Constitución Política de la República, a nuestra Carta Magna, con respecto a lo que contiene en el aspecto educativo. Entonces, miren la Constitución Política de la República de Guatemala en su sección 4, referente a educación. En los artículos del 71 al 81 está lo referente a educación que literalmente dice. Y con base a estos artículos que están en la sección 4 de la Constitución, está hecha la Ley de Educación Nacional, toda la legislación básica educativa está hecha en base a eso. Miren, entonces el artículo 71 al 81, en la sección 4 está lo referente a educación y dice: artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros culturales y museos. Este artículo 71, que está en nuestra Carta Magna de la Constitución Política de la República, no se está cumpliendo al 100%. Deberíamos, como docentes nosotros, de hacer una revisión y hacer un planteamiento para que se cumpla, que se dé la cobertura, que llegue a todos los niveles y que hayan establecimientos de calidad con todas las facilidades para llevar a cabo un buen hecho educativo. Miren, en el artículo 72 de la Constitución están los fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, la formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se declara de interés nacional? Porque si nosotros conociéramos nuestra Constitución, conociéramos todos los artículos, todos los incisos, todos los capítulos, ¿verdad? Algo que tiene nuestra Constitución, nosotros hiciéramos valer nuestros derechos. Pero si nosotros, muchos de nosotros, que ya a nivel superior desconocemos la Constitución y desconocemos qué contiene, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, entonces estamos condenados a creer todo lo que nos dicen los demás, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo a que conozcan, lean la Constitución Política de la República. Bien, siguiendo en lo referente a educación, leíamos anteriormente los artículos 71 y 72. El artículo 73 se refiere a la libertad de educación y asistencia económica estatal. El Estado tiene que asistir económicamente para que se dé la educación. El artículo 74 nos habla de la educación obligatoria, porque es obligación de todos los padres de familia mandar a sus hijos a la escuela, hasta la educación básica, inclusive diversificada. Ya la superior, pues ya queda a criterio nuestro. Sin embargo, el Estado también subsidia la Universidad de San Carlos. El artículo 75 nos habla de la alfabetización. La alfabetización se refiere a que todos los guatemaltecos podamos leer y podamos escribir. Sin embargo, en Guatemala todavía hay gente analfabeta, o sea que no puede leer. Increíble. En el artículo 76 nos habla sobre el sistema educativo y enseñanza bilingüe. En el artículo 77 nos habla sobre las obligaciones de los propietarios de las empresas. Algunos propietarios de empresas o fincas o negocios grandes están obligados a conformar, fíjense ustedes, a tener ambientes adecuados para que los hijos de los empleados de las empresas puedan tener una educación. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el ejemplo de la cervecería Gallo, ¿verdad? Ellos tienen una escuela especialmente para los hijos de los empleados, los Cementos Progreso también como que lo tienen.
como que los hicieron cumplir. Y algunas fincas grandes, como por ejemplo algunos ingenios, como el ingenio Pantaleón o finca Las Vegas, ahí en Tiquizate, en Escuintla, también ellos los están haciendo cumplir con estas obligaciones de los propietarios, que tienen que tener centros educativos en coordinación con el ministerio para que los hijos de los empleados tengan derecho a estudio. En el artículo 78 nos habla de lo referente al magisterio, los derechos y obligaciones de los maestros. Recuerden ustedes, tal vez conocen el artículo 1485, que es el de catalogación y dignificación del Magisterio Nacional, por ahí más o menos está referido. ¿Veían? El artículo 79 nos habla sobre la educación agropecuaria, que nuestro país es eminentemente agrícola. El artículo 80 nos habla sobre la promoción de la ciencia y tecnología, la promoción de la ciencia y tecnología. Y el artículo 81 sobre los créditos. Vean ustedes, créditos académicos, o sea, títulos y diplomas que se adquieren en base al estudio. Eso es lo referente a la educación. Ahora, ¿qué es una política pública con referente a la educación? Específicamente para la niñez y la adolescencia. Miren, la política pública de protección integral para la niñez y adolescencia que ya existe es un instrumento político y de planificación social estratégico de mediano y largo plazo, dirigido a construir las condiciones necesarias para que la presente y futuras generaciones de niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de una vida digna a partir del cumplimiento de sus derechos humanos en materia de salud, educación, recreación y protección, así como el desarrollo social, fortalecimiento y protección de sus familias. Una política pública se establece para combatir específicamente un problema. Entonces, la política pública de la niñez y la adolescencia pretende, miren, pretende que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de una vida digna, ¿verdad? Y que el Estado es el que está obligado a garantizar esa vida digna a los niños. También nos manda nuestro programa a hablar un poco sobre la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Nacional, fíjense ustedes, es el decreto número 12-91, que fue emitido por el Congreso de la República, y es donde se rige todo lo referente a lo que es educación. A lo que es educación. Y esta ley es una ley completa en base a lo cual está hecha toda la legislación básica, está hecha con base a, y haciendo referencia a los artículos del 71 al 81, que son los que están, es donde se enmarca lo concerniente a educación en la Constitución. Entonces, miren, la Ley de Educación Nacional es una ley que tiene por objeto normar el sistema educativo en Guatemala y todas sus vertientes, de acuerdo a lo normado en el decreto 12-91 del Congreso de la República de Guatemala. Ya ustedes esa ley ya la conocen, porque ustedes ya avanzaron un poco en sus estudios. Miren, entonces les decía que era una lectura dirigida. También se nos habla que platiquemos un poco sobre lo que es la globalización de la educación. Cuando hablamos de globalización de la educación, nos referimos a que estamos nosotros inmersos en un mundo en donde se van a dar cambios de acuerdo a las diferentes circunstancias que se vayan presentando en el desarrollo de las personas, ¿verdad? Entonces, la globalización y educación, dice acá, uno de los factores más significativos relacionados con los avances científicos y tecnológicos es la globalización, la cual se define como un proceso de interacción entre diferentes naciones, produciendo efectos en la cultura y en los sistemas políticos, económicos y sociales, permitiendo de esta manera el desarrollo de los países en diferentes dimensiones, y entre ellas está la dimensión educativa. Por eso, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de
la relación que existe, la comunicación que existe entre los diferentes países que forman nuestro mundo. Miren, estos avances tecnológicos han generado que la educación desarrolle nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje que busquen responder a los intereses y necesidades actuales. La educación actual exige que docentes y estudiantes desarrollen competencias que le permitan enfrentarse a los cambios de la sociedad y asimismo que aprendan a desempeñarse desde sus capacidades de acuerdo a sus competencias. Y una competencia es la capacidad que se adquiere para desarrollar una determinada labor a través de conocimientos adquiridos y que para ellos son significativos. ¿Verdad ustedes? Siguiendo con la globalización y la educación, dice, es importante resaltar que vivimos en una época donde la enseñanza tiene que traspasar las barreras del aula. La tiza, el tablero, el marcador y el borrador siguen siendo elementos valiosos para el desarrollo de las clases, pero existen ahora otros elementos y herramientas que hacen de la enseñanza un aprendizaje más didáctico, como el uso de las TICs, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Actualmente, si nosotros no hubiéramos estudiado las TIC, si no conociéramos de tecnologías, de las formas de comunicación que hay ahora a través de las diferentes plataformas, nosotros estuviéramos paralizados. Sin embargo, como ya nosotros teníamos algún conocimiento leve sobre las tecnologías de la comunicación y la información, de alguna manera se nos ha venido facilitando el estarnos comunicando. Aunque a algunos docentes y a algunos alumnos aún nos falta todavía un poco por aprender. ¿Verdad ustedes? Pero que hay que aprender porque la vida siempre cada día nos enseña. El uso de las TICs en el aula son una estrategia pedagógica y didáctica que ha venido tomando fuerza desde finales del siglo pasado. Imagínense, nosotros ya estamos 20 años después. La escuela se ha visto en la necesidad de cambiar su forma de enseñar, incorporando en su currículo el uso de las tecnologías como las herramientas que posibiliten el aprendizaje. Este cambio ha favorecido la educación, la tecnología avanza. También lo hacen las nuevas generaciones, por lo tanto la escuela debe ir a la par de estos avances y demostrar que el uso de la tecnología facilita la adquisición de conocimiento, porque ya no solo se trata de la clase magistral, ahora también se están facilitando tanto el aprendizaje holístico como el multidimensional, la ola de tecnología que se viene, la forma de enseñanza que se viene. Ya ahora es multidimensional, multiétnica, pluricultural, en la equidad de ustedes. Entonces, es desde esta perspectiva en la que la educación debe direccionar la enseñanza. No se trata solo de darle a los estudiantes contenidos utilizando las nuevas tecnologías. Se trata más bien de utilizar las tecnologías como medio para desarrollar las competencias, habilidades y destrezas que le permitan a los estudiantes apropiarse del conocimiento y que les es impartido y aplicarlo a la realidad. Es decir, tienen que saber hacer. Aparte de saber hacer, tienen también que saber ser y saber aprender, ¿verdad? Entonces, esta lectura se dice que es lectura dirigida, ¿verdad? Porque es mejor ir leyendo, analizando y no ir improvisando, ¿verdad ustedes? Entonces, por lo tanto, miren, acá tenemos una reflexión final en donde Benito Juárez nos dice que la educación es fundamental para la felicidad social. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Entonces, miren, la educación, dice,
es fundamental para la felicidad de los pueblos. Y es donde descansa el desarrollo. La educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos. Se vino la pandemia, se vino la necesidad de utilizar nuevas herramientas. El Internet, la informática, es un avance tecnológico a nivel mundial, que observó el mundo, es una ola que se viene. Y a través de esos medios de comunicación, nosotros estamos utilizándolos para poderle llevar educación a ustedes. A través del manejo de las TICs, de las tecnologías, de la información y la comunicación. La información es la que podemos nosotros tener, porque podemos tener información, pero si no las podemos comunicar, de nada vale. O podemos comunicar, pero si no tenemos información, de nada vale. Tienen que ir ambas de la mano. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen que ir de la mano. Quien tiene la información tiene el poder. Quien se informa, quien lee, quien investiga, ¿verdad? No está sujeto a creer todo lo que le digan, porque él mismo va a formarse su propio criterio con base a lo que lee. La educación es la adquisición de nuevas formas de conducta. La educación es la base del desarrollo. Si hay educación, mejora la salud, mejora la seguridad, mejora el bienestar individual y colectivo. Por ahí pues iría terminando la clase de hoy. Entonces, no sé, Aixa, un comentario con relación a la clase y después va a hacer un comentario también Byron López. Tienen para comentar cada quien un minuto. Buenas tardes. Buenas tardes, Aixa. Como lo decía usted, ¿verdad? Es importante que la educación vaya de la mano con la tecnología, porque es el desarrollo, ¿verdad? Media vez nosotros nos quedemos atrás, no vamos, ahí sí que avanzar, y si no podemos utilizar las herramientas tecnológicas, nos vamos a quedar atrás y no vamos a avanzar en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, nosotros como estudiantes de la universidad podemos manejar lo que son las computadoras, las diferentes aplicaciones en las cuales estamos, pero si nosotros no las pudiéramos usar, no pudiéramos estar recibiendo las clases que estamos recibiendo, ¿verdad? Y entonces nos estamos quedando atrás. Tenemos que ir actualizándonos para que vayamos en ese proceso continuo que la sociedad pues es la que nos impulsa, ¿verdad? El desarrollo de ella misma. Así es. Así es, Aixa. Muchas gracias. Y don Edwin, ¿qué nos va a decir? ¿Está por ahí don Edwin? O le pedimos de favor a don Henry González que nos apoye. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Henry. Sí, para mí lo más importante en lo que usted dijo en esta clase fue sobre cómo la educación es la base importante para que un país desarrolle. Yo creo que como usted lo dijo, en un país que se pueda educar bien a los niños, pues vamos a tener menos delincuentes, vamos a tener mejores familias, ¿va? Pero yo creo que ese es un proyecto a un gran largo plazo, ¿va? Porque para que hagan niños formados, pues también los padres tienen que estar bien formados, ¿va? Tienen que tener una educación bastante grande. Yo creo que eso es lo que bastante nos ha afectado porque hay bastantes padres de familia que no pueden leer, eh, o sea, ignoran bastantes cosas para poder orientar a sus hijos, ¿va? Entonces, para mí, yo creo que ese tema sí es muy importante y es una meta que tenemos que superar conforme los años, primero Dios.
Así es, Henry. Muchas gracias. Y sobre todo, miren ustedes que la Constitución Política de la República garantiza la educación. Es obligación del Estado garantizar la educación, ¿verdad? Y es derecho también de los ciudadanos a recibir educación de calidad. Lo referente a la educación en la Constitución Política de la República están en la sección cuarta, ¿verdad? Sección cuarta, en los artículos del 71 al 81. Inclusive, parte del sistema educativo es que el sistema educativo debería garantizar que el estudiante conozca la Constitución Política de la República. Pero nosotros, no, a nuestro nivel, inclusive, muy pocos somos los que nos dedicamos, por lo menos aunque sea a leerla y a conocerla. Mucho menos la vamos a aplicar, mucho menos vamos a exigir nuestros derechos. Entonces vamos a seguir viendo un poco sobre la Constitución. Por aquí nos vamos a quedar. Ahí marcan su asistencia, por favor. ¿Vean?